Bienvenidos amigos de YouTube, mi nombre es José Penagos. Como ya saben, si han visto otros videos de este canal, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la carrera de Ingeniería en Sistemas y hoy les propongo nuevamente un video dedicado a la materia de Programación 5, donde les estaré demostrando la codificación de varios ejercicios basados en el uso de base de datos y sentencias MySQL. Sin más que añadir, vamos a comenzar. En la primera parte del ejercicio se nos pidió realizar la tabla proveedor, la tabla partes y la tabla proyectos, cada una con su respectiva clave primaria. Pero como podemos observar, la tabla envío tiene que ir enlazada con la clave primaria de cada una de estas tablas. Es decir, que tienen que estar relacionadas. De esta manera, yo realicé esto en PHP Si vemos por aquí, tengo mi base de datos sumativa 4, donde tengo mis 4 tablas: tabla envío, tabla partes, tabla proveedor y tabla proyectos. ¿Qué pasa? Cada una tiene los campos que se especifican en esta pestaña: número de proveedor, nombre de proveedor, situación, ciudad proveedor, y así con la tabla partes y la tabla proyectos y la tabla envío. De esta manera yo las relacioné utilizando el diseñador de PHP donde tuve que enlazar cada una de las claves primarias de las demás tablas en los campos de la tabla envío. De esta manera, si yo elimino un dato que se encuentra en la tabla partes, se va también a eliminar de la tabla envío. Luego de configurar mis tablas en PHP con su respectiva clave primaria y después enlazar cada clave primaria en la tabla envío, ya pude pasar al siguiente apartado del ejercicio, el cual me pide realizar un conjunto de preposiciones de manipulación de datos para los siguientes ejercicios. Estos ejercicios los estaré realizando con sentencias de MySQL, las cuales veremos a continuación cuando revisemos el código. Muy bien, pasando al código, estoy en mi documento index.php, donde le agregué unos estilos a las tablas que voy a representar, ya que lo que voy a hacer es poder visualizar las tablas que realicé en PHP desde una página web. De esta manera, como podemos ver, tengo mi cuerpo de trabajo, tengo mi título, actividad sumativa 4, y tengo un subtítulo para cada tabla. Luego tengo mi formulario que envía datos por el método POST y tiene un action que es agregar proveedores.php, que es un archivo que contiene digamos, la sentencia de MySQL para poder agregar datos nuevos a la tabla. Entonces aquí tengo cada uno de mis campos, tengo mi botón Submit para enviar los datos y luego aquí tengo mi tabla donde tengo mis campos: número de proveedor, nombre de proveedor, situación y ciudad de proveedor, y tengo un campo más para las operaciones. Estas operaciones es básicamente una columna que voy a agregar para agregar el botón de eliminar en caso de que tenga que eliminar un registro desde la página y no tener que ingresar a PHP para eliminarlo desde la consola. Luego aquí tengo mi tbody, donde podemos ver la etiqueta PHP, donde estoy llamando a mi archivo conexión.php para que me seleccione todos los datos de la tabla proveedor y también me imprima en cada campo de la fila los datos que estoy pidiéndole mediante esta consulta con select: el número de proveedor, el nombre de proveedor, la situación, la ciudad de proveedor, y aquí está el botón de borrar proveedor.php para borrar registro. Básicamente eso fue lo que realicé con las demás tablas. Aquí está la tabla partes, podemos ver que hice el mismo procedimiento. Luego aquí está la tabla proyectos y finalmente tengo la tabla envío. Luego aquí podemos ver una serie de botones que contienen enlaces, etiquetas A, con un href que me lleva a cada uno de los archivos .php donde realicé las consultas para resolver los ejercicios que me está proponiendo el docente facilitador.
Muy bien, siguiendo mi lista de archivos, podemos observar que tengo conexión.php, donde tengo la conexión a la base de datos. La acciono mediante una variable conexión y la función mysqli connect, donde tengo el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos, que en este caso es la sumativa 4, la que mostramos en phpMyAdmin. Y en caso de que la conexión falle, mandará un mensaje diciendo que ha fallado la conexión. Luego, podemos indagar entre los archivos para donde agrego datos a la tabla, como que es agregar proveedor.php, donde tengo que incluir el archivo conexión.php para hacer la conexión a la base de datos y poder enviar mediante el método POST los datos del formulario que lleno en el HTML, depositarlos en variables para finalmente insertar los valores en cada uno de los campos que le estoy indicando en este insert. Básicamente los demás archivos de agregar son realmente así, pero con las otras tablas. Antes de entrar a los ejercicios, finalmente les puedo mostrar mis funciones para borrar. Por ejemplo, tengo el archivo borrar par o borrar partes.php, donde hago el mismo procedimiento, simplemente que aquí utilizo el método get y luego hago una sentencia para que con delete from, para que me borre de la tabla partes, donde el número de partes sea igual a la variable que está obteniendo del formulario. Como podemos observar también los archivos de borrar proveedor, el de borrar proyectos, son el mismo procedimiento simplemente para cada tabla. Muy bien, ahora veamos la página. Aquí podemos visualizar todo lo que vimos en la estructura HTML dentro de index.php. Aquí tengo mis datos ya insertados, ya yo preparé con antelación estos datos para darle una mejor visualización a los ejercicios. Aquí tengo los datos de la tabla partes, los de la tabla proyectos y finalmente los de la tabla envío. Pueden ver que si le doy a eliminar a este dato que tiene una cantidad excesiva, puedo eliminarlo y como pueden ver ya no está. Si lo busco en la tabla envío en el phpMyAdmin, están todos los registros que aparecen en el HTML, excepto el que acabo de borrar. Quiero agregar datos, también puedo hacerlo desde aquí. Podemos hacer P8, bielas, azul. Podemos poner cualquier dato y poner para acá. Le doy a enviar datos y como pueden ver, aquí están los datos que acabo de insertar. Sin más dilación, vamos a presentar los ejercicios. Muy bien, ahora pasemos a la codificación de los ejercicios. Si nos vamos a el ejercicio 2a.php, podemos visualizar que tengo el primer ejercicio, donde se me pide obtener los números de proveedor y la situación de los proveedores de Puerto Ordaz con situación mayor a 20. Podemos visualizar que cuando yo presione el botón 2a en el archivo index.php, me va a redirigir a esta página donde yo voy a mostrar en una tabla lo que se me está pidiendo, en este caso el número de proveedor y la situación. Luego en el tbody estoy incluyendo la conexión para realizar una consulta mediante la instrucción select, donde voy a seleccionar la columna de número de proveedor y la de situación de la tabla proveedor, donde la ciudad proveedor sea igual a Puerto Ordaz y la situación sea mayor a 20. Y luego mostrarlo como lo hemos venido haciendo en index.php. Vamos a ver el funcionamiento de este ejercicio. Si yo presiono aquí el botón 2a, me va a enseñar efectivamente los números de proveedor y la situación de los proveedores que provienen de Puerto Ordaz con situación mayor a 20. Podemos comprobar aquí que efectivamente tanto 60 como 40 son mayores a 20, por lo tanto me muestra el proveedor S5 y el S6. Ahora pasemos al siguiente ejercicio en el archivo 2b.php, donde se me pide obtener el color y la ciudad de todas las partes que no sean de Puerto Ordaz.
y que tengan además un peso mayor a 10 kilos. De igual forma, yo voy a realizar mi instrucción select. En este caso, yo planeo consultar la columna color y la columna ciudad partes de la tabla partes. Y efectivamente quiero únicamente los datos de donde la ciudad partes sea diferente de Puerto Ordaz y el peso sea mayor a 10 y que me muestre eso en una tabla. Vamos a ver el funcionamiento de este ejercicio. Si yo presiono el botón B, me va a enseñar efectivamente el color rosa, el color rojo y el color negro. Como podemos ver, me obtuvo el color y podemos comprobar que efectivamente ninguna de las ciudades de donde proviene esta parte es Puerto Ordaz. Ahora podemos visualizar que si nos vamos a la tabla partes, efectivamente el rosa cumple con la condición ya que su peso es mayor a 10, ya que 50, y efectivamente no viene de Puerto Ordaz. Lo mismo con el tornillo, la parte 6, y la bomba, que es color negro y su peso mayor es 60 y no pertenece a Puerto Ordaz. Ahora pasemos a la codificación del ejercicio 2c.php, donde se me pide que para todas las partes pueda obtener el número de parte y el peso de la misma en gramos. Considerando que el peso de toda esa columna está basada en kilogramos, lo que realicé fue lo siguiente. Como hemos venido haciendo con la instrucción select, yo le pedí a la tabla partes que seleccionara la columna de partes y aquí viene algo diferente. ¿Qué hice? Básicamente le pedí que me mostrara los datos de la columna peso y me los multiplicara por 1000, ya que son valores numéricos. Y que básicamente yo lo pudiera llamar como peso. De esta forma, con el operador as puedo renombrar el valor resultante de la operación que estoy realizando aquí. De esta manera es que yo puedo aquí llamarlo y mostrarlo en la tabla. Vamos a ver el funcionamiento de este ejercicio. Si yo presiono el botón 2C, me va a enseñar efectivamente todas las partes, desde la parte 1 hasta la parte 7, y efectivamente me multiplicó cada uno de los datos por 1000, ya que transformar kilogramos a gramos es multiplicar por 1000. Luego pasamos al ejercicio 2D, donde se requiere obtener todas las combinaciones de información de proveedores y partes tales que el proveedor y la parte en cuestión estén co-ubicados. Es decir, que básicamente lo que nos está pidiendo son todas aquellas combinaciones entre proveedores y partes cuya ciudad coincida, básicamente. Entonces, dada esta comprensión del ejercicio, realicé una consulta de todos los campos, tanto de la tabla de proveedores como de la tabla partes. Como pueden ver aquí, llamé ambas tablas con la coma. De esta manera puedo seleccionar todos los campos, tanto de la tabla proveedor como de la tabla partes, donde la ciudad proveedor sea igual a la ciudad de partes. Podemos ver que si presiono el botón D, me enseña todas aquellas combinaciones donde el proveedor y la parte provienen de la misma ciudad. Ahora pasando al siguiente ejercicio, el 2E, se nos pide obtener el número total de proveedores. En este, básicamente, estoy usando una variable SQL donde tengo la consulta con una instrucción select y tengo la función count. ¿Qué va a hacer esta función? Básicamente le estoy llenando como parámetro un asterisco. ¿Qué va a hacer? Me va a contar cada uno de los registros que se encuentran en la columna de número de proveedor de la tabla proveedor. De esta forma contará cada uno de los proveedores que se encuentran en la tabla. Luego estoy depositando el resultado y estoy conectando con la base de datos para mostrarlo finalmente en un mensaje con un eco para que me diga que el número total de proveedores registrados sea el resultado. Vamos a ver esto en acción con el botón 2E
y efectivamente me dice que el número total de proveedores registrados es 6. Si vamos a la tabla proveedores, efectivamente hay 6 proveedores registrados en la tabla. Pasando de esta manera al ejercicio 2f.php, se nos pide obtener las cantidades máxima y mínima de la parte P2. En este ejercicio lo que realicé fue realizar la consulta a la columna de número de partes, como ya sabemos, y utilicé la función max. Cuando yo utilice la función max, básicamente lo que va a hacer es tomar este campo, sobreentendiendo que es numérico, y va a tomar la máxima cantidad, y utilizo una instrucción as para poder llamarla en el eco como max cantidad. Lo mismo estoy haciendo con la cantidad mínima, solamente que estoy usando la función min para que haga el mismo procedimiento, solamente que buscando la cantidad mínima. Si vamos al botón 2F, podemos visualizar que la cantidad máxima de partes P2 es 800 y la cantidad mínima que hay es de 250. Si vamos a la tabla envío, podemos comprobar que esto es cierto. Pasando al siguiente ejercicio, tenemos que el ejercicio 2G nos pide que para cada parte suministrada se debe obtener el número de parte y la cantidad total del envío. La solución que yo encontré fue seleccionar el número de partes y la cantidad de la tabla envío. Pero, ¿qué pasa? Necesito la cantidad total. Por lo tanto, estoy haciendo uso de una función sum. La función sum básicamente va a tomar todos los valores numéricos que están dentro de la columna cantidad de la tabla envío y los va a sumar. Pero ¿qué pasa? También los quiero distribuidos por número de partes. De esta manera simplemente me acumularía todas las cantidades, todos los valores numéricos que están dentro de la barra de cantidad sin importar de qué partes son. Por eso estoy haciendo uso de un group by número de partes. De esta forma me dará la cantidad total de cada parte dentro de la tabla envío. Ahora vamos a ver el funcionamiento de este ejercicio. Y como podemos ver, tengo cada parte que está registrada en la tabla envío y su cantidad total. Muy bien, ahora pasando al siguiente ejercicio, tenemos que en el ejercicio 2H se nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran la parte 2. Luego tenemos el ejercicio 2H que nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran la parte P2. Este ejercicio tiene una particularidad, que básicamente necesito el nombre de los proveedores que se encuentra en la tabla proveedores, pero también necesito usar como condición que estos proveedores suministren la parte P2 y solo puedo obtener ese dato a partir de la tabla envío. Por lo tanto, al necesitar datos utilizando ambas tablas, necesito hacer una subconsulta. La manera de hacer una subconsulta es básicamente seleccionando el dato principal que se quiere mostrar, que es el nombre de proveedor de la tabla proveedor, en este caso, donde el número de proveedor sea igual al número de proveedor de la tabla envío. Eso es lo que quiere decir este in. Esta sentencia in básicamente va a encontrar columnas en común entre la tabla proveedor y la tabla envío para yo poder hacer o, digamos, otorgar instrucciones desde una consulta que le estoy haciendo a la tabla proveedor. Entonces, como iba diciendo, básicamente va a buscar donde el número de proveedor sea igual al número de proveedor de la tabla envío, donde el número de partes sea igual a P2. Vamos a ver el funcionamiento de esto para que quede más claro. Y podemos comprobar que nos enseña los nombres de los proveedores que suministran la parte 2, que son Pedro, David y Carolina. Si nos fijamos, la parte 2 está suministrada por el proveedor S6, el proveedor S4 y el proveedor S1. El proveedor S1 efectivamente es Pedro, el proveedor S4 es David y el proveedor S6 es Carolina. Siguiendo con el ejercicio 2i, se nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran por lo menos una parte roja. En este ejercicio realicé un proceso parecido al anterior, simplemente que
aquí añadí otra subconsulta. Básicamente es una subconsulta anidada. Entonces estoy seleccionando el nombre del proveedor de la tabla de proveedor, donde el número del proveedor sea igual al número de proveedor de la tabla envío, y a su vez que el número de partes de esos proveedores sea igual al número de partes de la tabla de partes donde el color sea rojo. De esta manera, como todos los ejercicios, los mostraré en una tabla. De todas maneras, vamos a ver el funcionamiento de este ejercicio, donde efectivamente me muestra el nombre del proveedor que suministra al menos una parte roja, que es Petra. Si nos fijamos en la tabla envío, de la parte roja es la parte 6, que efectivamente la suministra el proveedor S2, y si nos vamos a la tabla de proveedores, el proveedor S2 es Petra. Ahora, en el ejercicio 2J se nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran todas las partes. Al ser un ejercicio de subconsulta, aproveché para realizar otra manera de realizar subconsultas. Como pueden ver, estoy utilizando el inner join, el cual tiene una sintaxis específica. Básicamente estoy seleccionando el nombre del proveedor de la tabla proveedor y los estoy uniendo con un punto para señalar que es la columna de esta tabla. Lo mismo estoy haciendo con la columna de número de partes de la tabla envío. Y estoy diciendo que estos datos los voy a obtener de la tabla proveedor junto a la tabla envío. Básicamente, cuando yo pongo inner join es para añadir otra tabla a la ecuación, pero además a este inner join le sigue la sentencia on, que es básicamente para señalar el aspecto en común que tienen que tener ambas tablas, que en este caso es el número del proveedor, pero a la vez estoy realizando otro inner join para señalar que el número de partes de la tabla envío debe ser igual al número de partes de la tabla partes. Este procedimiento lo estoy realizando porque necesito todos los nombres de los proveedores, datos que voy a obtener de la tabla proveedores, que suministran todas las partes. Necesito obligadamente consultar la tabla envío para ver cuáles son los proveedores que están suministrando cada parte. Luego este último inner join lo estoy realizando para poder mostrar el número de partes en la tabla y comprobar qué número de partes está suministrada por cada proveedor. Ahora vamos a ver el funcionamiento y efectivamente me lanza todos los nombres de los proveedores que suministran una parte y me dice cuál parte están suministrando. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 2K, donde se nos pide obtener los nombres de los proveedores que específicamente nos suministren la parte 2. Entonces, aquí realicé una consulta para que de la misma manera, utilizando inner join, para señalar el nombre del proveedor de la tabla proveedor y el número de partes de la tabla de envío, y indicándole que voy a sacar estos datos de la tabla proveedor y de la tabla envío, pero con la condición de que deben tener en común tanto la tabla proveedor como la tabla envío el número del proveedor, y además que el número de partes sea diferente de P2. Entonces eso lo voy a mostrar en una tabla. Vamos a consultar el funcionamiento presionando el botón 2K y efectivamente me salen todas las partes excepto P2. Comprobando en la tabla envío, podemos visualizar que salen todas las partes, las cuatro partes, excepto las 3 que son P2. Vamos con el ejercicio 2L. En este ejercicio se nos pide que obtener los números de parte de las partes que pesan más de 16 kilos o que son suministradas por el proveedor S2 o ambas cosas. Básicamente, en esta consulta, efectivamente, pedí la columna número de partes de la tabla partes, cuyo peso sea mayor a 16. Pero aquí el elemento nuevo que añado es el de unión. Básicamente estoy realizando una consulta unida con otra consulta independientemente y lo estoy ordenando por el número de partes. Entonces, de esta manera yo podré ver si se cumple una condición
para que aparezca en la tabla, y si se cumple la otra, también aparezca en la tabla. O si se cumplen las dos, de igual manera aparezca en la tabla. Vamos a ver el funcionamiento de este ejercicio. Y efectivamente me muestra todas aquellas partes que pesan más de 16 kilos o que son suministradas por el proveedor S2. Comprobándolo en la tabla de partes, P3 pesa más de 16 kilos, P6 pesa más de 16 kilos, P7 pesa más de 16 kilos. Sin embargo, P4 no pesa más de 16 kilos, pero si vamos a la tabla de envío, podemos ver que P4 está suministrada por el proveedor S2. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio 2M, donde hay que obtener el color y la ciudad de todas las partes que no sean de Puerto Ordaz y que tengan un peso mayor a 15 kilos y además ordenarlo por ciudad. Viendo la codificación, básicamente pedí seleccionar el color y la ciudad de partes de la tabla partes donde el peso sea mayor a 15 y que además la ciudad de partes sea diferente a Puerto Ordaz y que me lo ordene por ciudad de partes. Vamos a ver el funcionamiento. Efectivamente me muestra todas el color y la ciudad de partes de todas aquellas partes que no son de Puerto Ordaz, comprobándolo con la columna de ciudad de partes y que tienen un peso mayor a 15 kilos. Fijándonos en que son la roja, la rosa y la negra, podemos ver que efectivamente la roja pesa más de 15 kilos y además no pertenece a Puerto Ordaz. La rosa, la misma situación y efectivamente la negra también cumple con la condición. Vamos a pasar al ejercicio 2N, donde se nos pide obtener el número de partes y el promedio de todas las partes suministradas. Básicamente aquí realicé lo siguiente. Seleccioné la columna de número de partes y además seleccioné la columna de cantidad de la tabla envío. Aquí lo que realicé fue combinar funciones. Básicamente combiné la de sum para acumular todos los valores numéricos de la columna como ya hemos visto, pero además la estoy dividiendo con count para que me lo divida por el número de registros que hay en esa columna. Y lo estoy renombrando como promedio para llamarlo dentro de la tabla. Y que me lo agrupe evidentemente por número de partes. Viendo el funcionamiento de la página podemos tener una mejor visión de este ejercicio. Y efectivamente me saca todas las partes que están suministradas. Efectivamente las únicas partes que no están suministradas son P3 y P7. Y como las únicas partes que están repetidas en la tabla envío son P2, se puede visualizar mejor el efecto del promedio en P2, ya que si recuerdan, en anteriores ejercicios vimos que la suma total de P2 es 1800, pero hay 3 registros de P2, 1800 entre 3 da 600, por lo tanto el ejercicio es correcto. Ya casi finalizando tenemos el ejercicio 2O, el cual nos pide obtener los nombres de los proveedores que suministran partes de color amarillo en el proyecto J2. Aquí básicamente necesito hacer una subconsulta, por lo tanto estoy haciendo uso de las sentencias inner join y las sentencias on para hacer las comparaciones. Y además necesito poner la condición de que el color en la tabla partes sea amarillo y el número de proyectos en la tabla envío sea J2. Y esto lo muestre en la tabla. Por lo tanto, si vemos el funcionamiento del ejercicio, podemos ver que el único proveedor que suministra partes de color amarillo en el proyecto J2 es Pedro. Y si revisamos la tabla envío, podemos darnos cuenta de que esto es cierto, ya que P2 es la parte amarilla y tenemos el proyecto J2 y además el proveedor S1 es Pedro. Continuando con el ejercicio 2P, tenemos que nos piden eliminar todos los proveedores que suministran partes P2. De esta manera, a diferencia de los demás que eran de consulta, vamos a utilizar aquí la sentencia para eliminar, que es delete.
Entonces yo estoy diciendo que me borre todos los campos de la tabla proveedor, pero evidentemente poniendo una condición, y es que utilizando el inner join también consultamos la tabla envío y decimos que el número de proveedor, dado que tienen el número de proveedor en común, puedo decir que me aplique esta sentencia donde el número de partes de la tabla envío sea P2, de forma que podamos ver el funcionamiento de este ejercicio. Presionando 2P, podemos ver el conjunto solución y podemos ver que efectivamente nuestra tabla proveedor tiene menos proveedores que antes, nos borró S1, S4 y S6. Y si revisamos la tabla en la base de datos, podemos ver que efectivamente los borró de la tabla. Continuando con el ejercicio 2Q, se nos pide actualizar los proyectos donde la ciudad sea Puerto Ordaz a Cumaná. Básicamente, este ejercicio es de actualizar datos, por lo tanto vamos a utilizar la sentencia update, tabla proyectos, y básicamente le vamos a decir que coloque el valor Cumaná en la columna ciudad proyectos, donde el valor de ciudad proyectos sea Puerto Ordaz. Vamos a ver el ejercicio 2Q, perdón, y efectivamente todos los proyectos que antes eran de Puerto Ordaz ahora son de Cumaná. De igual manera lo podemos observar en la base de datos, que efectivamente también se dio el cambio. Para finalizar tenemos un último ejercicio que es insertar el proveedor S7 y colocar los datos de nuestra preferencia. Este viene siendo un ejercicio para demostrar cómo insertamos datos. Ya revisamos la codificación de esa función, entonces efectivamente podemos proceder a ingresar los datos de el proveedor S7. Y efectivamente vemos cómo se ingresa en la tabla y cómo esto también se refleja en la tabla de la base de datos. Bueno, esos han sido todos los ejercicios que me han propuesto de MySQL. Por lo tanto, espero que les haya gustado el video, que les haya servido de mucho y denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en otro video. Hasta luego.